Hoy estudiemos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado La Pascua es la verdad que da testimonio de la sangre de Cristo. Cristo An Sanjong nació en esta tierra para salvar a la humanidad. Entonces, desde un punto de vista espiritual, ¿qué habría sucedido si Cristo, nuestro Salvador, no hubiera venido a esta tierra en esta época, así como hace 2000 años? La humanidad no tendría ninguna esperanza de salvación, ni del perdón de los pecados, ni del reino de los cielos. La Pascua y la preciosa sangre de Cristo son de vital importancia para nosotros. Si la sangre de Cristo no hubiera aparecido en este mundo, y si Dios no nos hubiera revestido de su gracia por medio de ella, no tendríamos la esperanza de la salvación, del perdón de los pecados, ni de las bendiciones espirituales. Por eso, la preciosa sangre de Cristo es tan necesaria, noble y preciosa en nuestro mundo espiritual. Confirmemos esto en el libro de Efesios, capítulo 1. En Efesios, capítulo 1, versículo 7, está escrito: en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿pueden recibir la redención sin su sangre? No. La salvación no se puede comprar ni por todo el dinero del mundo. Podemos ser redimidos si tenemos muchos conocimientos, sabiduría y habilidades científicas en esta tierra. ¿Y el perdón de los pecados? No, no podemos. Todas estas bendiciones son posibles gracias a la sangre de Cristo. Pasemos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. En el capítulo 1, versículo 18 está escrito: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia nos enseña y explica claramente que la preciosa sangre de Cristo hace posible todas estas bendiciones. Estas bendiciones no son posibles a través de ningún elemento material ni por ninguna fuerza espiritual. Vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 5 está escrito: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. En este versículo podemos entender que seremos el real sacerdocio en el reino de los cielos. Sin embargo, ¿de dónde viene la fuente de poder que nos permite ser sacerdotes en el cielo? Dice, por su sangre. La Biblia explica que somos liberados de nuestros pecados e incluso somos puestos en tal posición de gracia por la sangre de Dios. Entonces, no podemos dejar de pensar una vez más que Cristo es tan valioso que no se puede comparar ni con todo el oro del mundo. Podemos confirmar que no podemos lograr nada sin su sangre. Sin ella, el lugar al que esperamos entrar y el día en que entremos nunca llegarán. La Biblia enseña claramente que todas estas bendiciones son posibles gracias a la preciosa sangre de Cristo. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice: pues mucho más, estando ya, ¿qué hemos sido? Justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. También, en este versículo, ¿qué es lo que nos justifica?
Somos justificados por la sangre de Cristo. Entonces, sin su preciosa sangre, no podemos tener la salvación, ni la redención, ni el perdón de pecados en el mundo espiritual. Sin su preciosa sangre, no podemos ser el real sacerdocio celestial, ni tener alguna esperanza. Sin su preciosa sangre, nuestra esperanza está literalmente apagada. La Biblia nos explica continuamente que toda la obra de gracia de Dios, relativa al cielo, es posible gracias a la preciosa sangre de Cristo. Echemos un vistazo a Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La Biblia nos explica que la reconciliación con todas las cosas nunca podría llevarse a cabo sin la preciosa sangre de Cristo. Si miramos la historia del Antiguo Testamento, cuando se utilizaban ofrendas como cabras, toros y vacas para los sacrificios, podemos ver que Dios nos enseñaba continuamente que todos los pecados pueden ser perdonados solo a través de la sangre. Durante un largo tiempo de 1500 años, desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Jesús, Dios nos dio una educación específica sobre la preciosa sangre de Cristo, a través de la cual podemos recibir el perdón de los pecados, obtener la salvación e ir al cielo. Vino a esta tierra en carne y hueso y derramó su sangre en la cruz, en lugar de nosotros, para redimirnos de todos los pecados, darnos la salvación y abrir la puerta de la gracia para que podamos entrar en el eterno reino de los cielos. ¿No es así? Entonces, averigüemos cuál es la ley en la cual Dios puso la preciosa sangre de Cristo. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Jesús hizo que sus discípulos prepararan la Pascua y la celebró con ellos. Continuemos con el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mientras daba el pan de la Pascua, Jesús explicó a sus discípulos qué significaba el pan. Dijo, este es mi cuerpo. En el versículo 27 está escrito, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, ¿qué había dentro de la copa? ¿No contenía el vino de la Pascua? Bebed de ella todos, porque esto, es decir, el vino de la Pascua, es, ¿de quién es la sangre? Mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La Pascua es la verdad que da testimonio de la sangre de Cristo. Con respecto al vino de la Pascua, Jesús explicó, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dijo, esto es mi sangre. Entonces, a menos que participemos en la ceremonia de la Pascua, no podemos recibir la promesa de ser revestidos de la gracia de la preciosa sangre de Cristo. También, en el Evangelio de Lucas, Jesús afirmó claramente que hizo un pacto a través de la Pascua, al decir, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En cuanto al significado de la preciosa sangre de Cristo, muchas iglesias claman orgullosas que con tan solo creer en su sangre, reciben la gracia contenida en ella. Por lo tanto, pueden participar en la salvación. Dicen, aunque no guardemos la Pascua y el día de reposo, podemos participar de la preciosa sangre de Cristo con tan solo creer en ella. Sin embargo, esto es una contradicción con lo que Dios nos enseña. Al dar el pan y el vino de la Pascua,
Jesús se refirió al pan de la Pascua como su santo cuerpo y al vino de la Pascua como su santa sangre, al afirmar claramente: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermanos, hoy en día, la relación entre padres e hijos puede confirmarse fácilmente mediante una prueba de ADN. Como la prueba indica correcto o incorrecto, no hay necesidad de discutir. Una gota de sangre puede determinar si uno es el verdadero hijo o no. Jesús dice que el vino de la Pascua significa su sangre. En el Evangelio de Juan, Jesús explicó quién tiene su sangre y quién no. Vayamos al libro de Juan, capítulo 6. En Juan, capítulo 6, versículo 53 se lee: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis, ¿qué no tenéis? Vida en vosotros. Los que no comen la carne de Jesús ni beben su sangre, no tienen vida en ellos. Entonces, ¿qué significa comer la carne de Jesús y beber su sangre según Mateo, capítulo 26? En la cena de la Pascua, ¿no dijo Jesús: esto es mi carne y esto es mi sangre, indicando el pan y el vino de la Pascua? Por lo tanto, los que no comen el pan de la Pascua ni beben el vino de la Pascua son los que no comen la carne de Jesús ni beben su sangre. Dios ciertamente nos hace saber que estas personas no pueden tener vida. Significa que sin guardar la Pascua no pueden recibir la vida eterna, la salvación, ni el perdón de pecados, aunque tengan fe. ¿No es así? Continuemos con el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene? Tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿en quién permanece? En mí permanece. Como el santo cuerpo de Cristo y su preciosa sangre está en nosotros, Jesús dijo: y yo en él. En el versículo 57 dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también, ¿qué pasará? Vivirá por mí. Ciertamente Dios nos da a conocer en el Evangelio de Juan, capítulo 6, la verdad segura por la cual podemos ser revestidos de la gracia de la preciosa sangre de Cristo. Por lo tanto, la sangre de la Pascua es la sangre de Cristo, ¿no es así? La sangre del Cordero de la Pascua es la sangre de Cristo. Hay muchas personas que han recibido la preciosa sangre de Cristo. No obstante, hay aún más personas en esta tierra que aún no la han recibido. Como hemos visto en Efesios capítulo 1, en Apocalipsis capítulo 1 y en Primera de Pedro capítulo 1, al recibir la preciosa sangre de Cristo, debemos entender a quienes se les ha concedido todas estas promesas del perdón de los pecados, la redención, la vida eterna, el reino de los cielos y el real sacerdocio. No se conceden estas promesas solo a las personas que están en la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Aunque hay muchas personas en el mundo, esta gracia no llega a todos. Hace unos 2000 años, antes de que Jesús subiera al cielo, proclamó: quien no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida. Por esta razón, el enemigo, el diablo, no quería que las personas de esta tierra heredaran la sangre de Cristo. Como resultado, ¿qué hizo el diablo? Astutamente organizó el concilio de Nicea y abolió la Pascua. Esto ocurrió en el año 325 después de Cristo. De esta manera, toda la humanidad perdió completamente el camino para comer y beber el pan y el vino de la Pascua, es decir, la verdad de vida. Por lo tanto, ¿quién dijo que vendría a esta tierra de nuevo? Según Hebreos capítulo 9, versículo 28, ¿quién dijo que vendría? La Biblia profetiza que Cristo debe aparecer en esta tierra por segunda vez para que logremos nuestra salvación completa.
Las profecías registradas en Ezequiel capítulo 37 y capítulo 34 también nos enseñan que la obra de la salvación solo podrá completarse cuando Jesús aparezca en esta tierra por segunda vez. Veamos el versículo con respecto a la segunda venida de Jesús. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, ¿por qué vez? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Debe venir por segunda vez. Cuando vino a esta tierra por primera vez, derramó su preciosa sangre, estableció la verdad de la Pascua del nuevo pacto, y reunió a sus hijos que heredarían su preciosa sangre en esta tierra. Sin embargo, el diablo, el enemigo, abolió la Pascua en el año 325. El diablo quería que aquellos que tenían la preciosa sangre de Cristo desaparecieran de esta tierra. Desde entonces, ha pasado un largo tiempo de 1600 años. Aunque pasó mucho tiempo, ya no se pudo encontrar en la tierra a aquellos que participaran en la vida eterna, comiendo y bebiendo la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Jesús enfatizó: quien no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en él. Desde que el nuevo pacto fuera proclamado, quien no come la carne de Jesús ni bebe su sangre, no puede tener vida eterna. Por eso Jesús prometió aparecer en carne y hueso por segunda vez en la tierra para traer la salvación a los que le esperan. Hay una manera de reconocer a Cristo de inmediato cuando viene por segunda vez. ¿Cómo podemos reconocerle? Hay un tipo de sangre que la gente de este mundo no tiene. ¿Cuál es este tipo de sangre? Es la sangre de la Pascua. Como la primera letra de la palabra Pascua es P, supongo que podemos llamarla tipo de sangre P. Normalmente los tipos de sangre se dividen en 4, A, B, AB y 0. Pero supongo que el tipo de sangre de la Pascua puede llamarse tipo de sangre P. No hay nadie en esta tierra que tenga este tipo de sangre. Solo Dios puede tener este tipo de sangre, ¿verdad? Hace unos 2000 años. ¿De quién fue la sangre de la Pascua según Dios? ¿No lo llamó mi sangre? La llamó mi sangre en el libro del Éxodo y también en los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Siempre que Dios describe la Pascua en los Evangelios, nos enseña que la estableció con su propia sangre diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Así se establece la relación de Dios con nosotros como Padre e hijos. Veamos esta escena. Veamos 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros. ¿Quién será Dios para nosotros? Por Padre. ¿Qué significa seré para vosotros por Padre en este versículo? Significa que dará vida a sus hijos. Entonces, ¿qué implica esto sobre lo que han recibido sus hijos al decir que da la vida? ¿No implica este versículo que Dios les dio su carne y su sangre? Dios no se convirtió en nuestro Padre ni nosotros en sus hijos, solo porque dijera: hoy seréis mis hijos. La sangre es esencial y absolutamente necesaria entre padre e hijo. Seré para vosotros por Padre, y vosotros, ¿quién seréis? Me seréis hijos e hijas. Dios dice claramente aquí en la Biblia: seréis mis hijos e hijas. Entonces, ¿no significa que tenemos el mismo tipo de sangre que el de Dios? Ambos tenemos el tipo de sangre de la Pascua. Hay muchas iglesias en esta tierra, como la arena del mar, y tantas personas que afirman conocer a Dios y creer en Él. Sin embargo,
¿Les ha dicho Dios alguna vez, sois mis hijos? En el libro de Juan, capítulo 6, Dios dice definitivamente, quien come la sangre del Hijo del Hombre y bebe su sangre tiene vida eterna. ¿Qué dice Jesús de los que no comen su carne ni beben su sangre? Dice, no tienen vida en ellos. El hecho de que no tengan vida significa que no son hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, debemos heredar la vida eterna, que es la naturaleza más importante de Dios. Entre los 66 libros de la Biblia, qué importante es el acontecimiento de la cena de la Pascua de Jesús. Pintores de renombre y varios artistas de todos los tiempos representaron la Pascua escrita en la Biblia como un evento magnífico. Sin embargo, en las iglesias de hoy, enseñan que la Pascua no necesita ser guardada como si fuera un evento sin sentido. De este modo, presentan una evidencia absoluta de que no son hijos de Dios. Por eso Dios dice, seré para vosotros por Padre. Si es Padre para nosotros, ¿no significa que estamos vinculados por la sangre? Los padres y los hijos están relacionados por la sangre. La carne y la sangre del Padre se transmiten a sus hijos. Así es como pueden ser vinculados por la sangre. Por esta razón, nuestros miembros de Sion, de todo el mundo, celebran la Santa Pascua, sin importar dónde se encuentren, ¿verdad? ¿Por qué celebramos la Pascua? ¿Es solo porque es una fiesta de Dios? Por supuesto. Una de las razones por las que celebramos la Pascua es porque es una fiesta. Sin embargo, lo más importante es que es un día muy importante, en el que Dios permite a sus hijos heredar su carne y su sangre. Por eso todos celebramos la Pascua en todo el mundo, ¿verdad? Por eso Dios dijo en 2 de Corintios, seré para vosotros por Padre, y me seréis hijos e hijas. Entonces, si hay un Padre y hay hijos, ¿quién más debe haber? Debe haber una madre. Para enseñarnos nuestra relación con Dios, a veces, el Padre decía, solo conozco la Pascua. El Padre se sentía desconsolado y frustrado porque la gente del mundo no se daba cuenta de que la Pascua es importante. Por eso el Padre decía que solo conocía la Pascua. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el que trajo la verdad de la Pascua? Al decir, solo conozco la Pascua, el Padre estaba anunciando y proclamando al mundo entero, yo soy Dios. Sin embargo, ¿cómo lo trató el mundo? El mundo no lo reconoció. Vino a lo suyo, pero los suyos no lo reconocieron. Lo que sucedió en la primera venida de Jesús se repite en su segunda venida. Cuando el Padre vino en la época del Espíritu Santo, no solo dijo, seréis mis hijos e hijas, sino que reveló a alguien más. El Padre reveló explícitamente que tenemos a la Madre. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 26. El capítulo 4, versículo 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual, ¿quién es? Es madre de todos nosotros, es libre. La Madre Celestial deja que sus hijos hereden la vida. Sin una madre, ningún hijo puede nacer. Ya les he hablado varias veces de esto. Los científicos que estudian la biotecnología han estudiado sobre el origen de la vida y han descubierto en el siglo XXI que la vida se hereda a través de las madres. Estamos muy familiarizados con la palabra mitocondria. Las mitocondrias de la madre son las únicas que se transmiten a los hijos. Si no se transmitieran a los hijos, estos no podrían moverse ni tener energía. No podrían hablar, ni tener fuerzas para moverse, ni siquiera un pequeño músculo. En otras palabras, los científicos descubrieron que la fuente de la vida se transmite a los niños a través de sus madres.
Sin una madre no hay vida. Por lo tanto, como dice Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 26, nuestros espíritus no solo tienen a Dios Padre, sino también a Dios Madre. Dios nos enseña que sin Dios Madre no podemos convertirnos en hijos celestiales, ni tener una familia espiritual completa. Veamos esto en Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. ¿Quiénes testifica al Espíritu que somos? Hijos de Dios. ¿Con qué testimonio el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios? Es la sangre de Dios que fluye en nosotros. Es la carne de Dios en nosotros. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿en qué nos convertimos? Si somos hijos, entonces nos convertimos naturalmente en herederos que heredarán el reino celestial. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta palabra significa que las cosas celestiales son eternas, mientras que las terrenales son temporales. Las cosas celestiales durarán por siempre y para siempre. Para dar esta gloria eterna a toda la humanidad, Dios apareció en esta tierra por segunda vez, con la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Si Dios no hubiera aparecido de nuevo, ¿qué habría pasado con la humanidad? Nadie tendría vida al no comer ni beber la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Pero, afortunadamente, ¿quién ha venido? El Padre vino y la Madre Celestial también ha venido a salvarnos. La Biblia registra la escena en la que el Padre y la Madre nos llaman a nosotros, sus hijos. Esta escena está escrita en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El Espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven. Somos testigos de cómo el Padre y la Madre llaman a todos sus hijos de todo el mundo. Dios nos llama diciendo, venid a mí, venid a heredar mi carne y mi sangre a través de mi amor y mi bendición. De este modo, Dios quiere llamarnos a todos para que podamos ascender al eterno reino de los cielos y reinar por los siglos de los siglos. Recordemos esta bondad de Dios y grabemos profundamente en nuestros corazones, una vez más, el significado del título del sermón. La Pascua es la verdad que da testimonio de la sangre de Cristo. Podríamos pensar simplemente que la Pascua es una fiesta que nos permite escapar de los desastres. Puesto que somos hijos de Dios, que tienen su carne y su sangre, por supuesto, los ángeles destructores pasarán sobre nosotros. Sin embargo, debemos recordar que el Padre y la Madre celestiales vinieron a esta tierra solo para salvarnos, aunque nadie los recibió. Hoy, pensemos una vez más en su bondad y démosles más gracias, honor y gloria. Prediquemos las enseñanzas del Padre y de la Madre a todos los pueblos del mundo, hasta lo último de la tierra. Al hacerlo, seamos todos los miembros de la familia de Sion, que participan en la obra de salvar al mundo. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.